Hola mis niños, Dios les bendiga, bienvenidos a una clase más bíblica. Hoy vamos a ver lo que son los huevitos de resurrección. Dile a mami que te entregue el huacal de huevos que el pastor llevó a las casas antes de comenzar. ¿Ya lo tienes? Perfecto. Estos huevitos son muy especiales porque nos enseñan los valores cristianos, la historia de la Pascua y todo lo que pasó Jesús en ese tiempo. ¿Estás listo para abrir cada huevito? Vamos a ver de qué se trata. Comencemos con el huevito número 1, el primer huevito rosado. Ábrelo conmigo a ver qué sorpresa hay dentro. ¡Oh, wow! Una hoja de palma. Este huevito representa la entrada triunfal de Jesús. Cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, muchas personas lo estaban esperando. Para esas personas, Él era el Salvador elegido por Dios. Jesús entró a Jerusalén en un burrito. Muchas personas salieron a conocerlo porque estaban emocionados. Y ellos ponían hojas de palma en el camino y le gritaban: «Hosana, Hosana», en las alturas. «Bendito el que viene en el nombre del Señor». El primer huevito rosado representa la entrada triunfal de Jesús. Ahora vamos a abrir el huevito número 2. ¿Qué hay dentro del huevito? ¿Qué encontraste? ¿Unas monedas? Sí, ¿qué tienen que ver estas monedas con la historia de la Pascua? Bueno, en Mateo 26 relata la historia de que uno de los 12 discípulos de Jesús, el que se llamaba Judas, fue a ver al jefe de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y le entrego a Jesús?, él les dijo. Ellos decidieron pagarle 30 monedas de plata y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregar a Jesús. No todo el mundo estaba contento de tener a Jesús como su rey. Algunas personas solo pretendían estar felices, pero en su interior ellos no querían nada con Jesús. Uno de esos simuladores era Judas. Otros hombres odiaban tanto a Jesús que querían matarlo, pero claro, necesitaban la ayuda de alguien que pudiera acercarlos a Jesús. Por eso Judas traicionó a Jesús, porque él tenía mucha codicia en su corazón por el dinero y por eso traicionó al Señor. Este huevito representa las 30 monedas de plata que le pagaron a Judas para traicionar a Jesús. Abre el huevito número 3. ¿Qué hay dentro de este? Una copa. Jesús tuvo una cena muy especial con sus discípulos, 12 de sus amigos más cercanos que viajaron con él y aprendieron de él. Durante la cena, Jesús se puso en pie, levantó la copa y les dio a todos de beber de ella. Luego, él dijo algo que fue muy difícil de entender para los discípulos. Él dijo que el vino en la copa era su sangre, pero claro, no era su sangre literal, no era su sangre en realidad, sino que era un símbolo. Él quería que todos recordaran esa noche tan especial y el pacto que estaba haciendo con todos ellos. ¿Tú sabes cuál fue la promesa? La promesa fue que esa sangre iba a ser derramada por el perdón de todos los pecados de todo el mundo. Esta copa simboliza el vino que Jesús usó como símbolo de la sangre que iba a derramar por todos nosotros. Vamos a ver que tiene el huevito número 4. Tiene unas manitos orando. ¿Qué significan esas manos? Bueno, después de la cena con sus discípulos, Jesús los llevó a un jardín llamado Getsemaní. Les pidió que oraran mientras él iba a otro lugar del jardín para hablar a solas con Dios. Él empezó a sentirse muy triste porque él sabía lo que iba a suceder, pues él iba a morir. Jesús estaba dispuesto a morir por nuestros pecados. Cuando estés con miedo y estés estresado, debes de hacer lo mismo que hizo Jesús. Él oró. Estas manitos orando representan la oración que hizo Jesús esa noche. Ahora vamos a ver qué tiene el huevito número 5. ¿Qué es eso? Parece un látigo. Después que Jesús terminó de orar en el jardín de Getsemaní, los hombres que querían matarlo lo tomaron como su prisionero. Entonces trajeron a Jesús ante Pilato, su gobernador, y este mandó a que azotaran a Jesús.
El látigo utilizado fue tan largo y duro que hizo que Jesús sangrara. Jesús no había hecho nada malo. Los hombres que querían matarlo tenían miedo de perder el poder, por lo que querían a Jesús fuera de su camino. Ellos sabían que si la gente realmente creía que Jesús era el Hijo de Dios, el cual lo era, le iban a seguir. Este huevito representa el látigo que se usó para azotar a Jesús. Vamos a ver qué tiene el huevito número 6. Ábrelo. ¿Qué es eso? Parece una corona. Después que Jesús había sido azotado por los soldados romanos, ellos tomaron ramas con espinas, las trenzaron en forma de corona y la pusieron sobre la cabeza de Jesús. Nosotros sabemos que porque Jesús era el Hijo de Dios, Él podía haber impedido que los soldados le hicieran daño, pero Él les dejó que continuaran. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que Él no había hecho nada malo, Él no había pecado, Jesús estaba soportando el castigo por todas las cosas malas que cualquier persona pudo haber hecho o que cualquier persona alguna vez hará. Esto te incluye a ti y a mí. Este huevito representa las coronas de espinas que le pusieron a Jesús en su cabeza. Ahora vamos a abrir el huevito número 7. ¿Qué tiene dentro? Una cruz. Los soldados romanos llevaron a Jesús a la cima de una colina en las afueras de la ciudad llamada Calavera. Luego, usando unos clavos súper grandes, clavaron a Jesús a una áspera cruz de madera. Jesús murió unas horas después. La Biblia nos dice que Jesús era muy fuerte y que los soldados no hubiesen podido matarlo si Él no se lo hubiese permitido. Él pudo haber herido a los soldados. ¿Por qué no lo hizo? Debido a que Dios nos ama tanto, Él estuvo dispuesto a dejar que Jesús fuera castigado por nuestros pecados. Y a pesar de que Jesús le dolió tanto eso, Jesús estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. Este huevito representa la cruz que Jesús llevó por nuestros pecados. Ahora vamos a abrir el huevito número 8. Un dado. ¿Qué significa este dado? Los soldados romanos jugaron con dados mientras Jesús estaba muriendo en la cruz. Con este juego, ellos iban a decidir quién iba a quedarse con la ropa de Jesús. Aunque Jesús sabía lo que los soldados iban a hacer, Él no se enojó. Él eligió morir por nuestros pecados. Él oró al Padre y le dijo: Padre, perdónalos, que ellos no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Vamos a abrir el huevito número 9. ¿Qué hay dentro? Vas a encontrar algo parecido a una lanza de los soldados romanos. 2 ladrones fueron crucificados con Jesús, uno a cada lado de él. Cuando los soldados regresaron a revisar los 3 hombres, Jesús ya había muerto. Pero solo para asegurarse, uno de los soldados clavó una lanza en el costado de Jesús. Es triste pensar que Jesús murió y que Él haya muerto de una manera tan cruel. Pero recuerda, Jesús dio su vida a causa del amor por todos los pecadores. Eso nos incluye a ti y a mí y a todas las personas, incluso a ese soldado romano que lo hirió con esa lanza. Este huevito representa la lanza que se usó para herir el costado de Jesús. Ahora vamos a abrir el huevito número 10. En este huevito vas a encontrar un pedacito de tela de lino. ¿Qué significa esta tela? Bueno, después que Jesús murió, un hombre llamado José de Arimatea preguntó si él podía enterrar a Jesús. Este fue un acto de valentía y de amor de parte de José. Recuerdan que los hombres que mataron a Jesús no creían que él era el Hijo de Dios, pero José sí creía, y él quería que Jesús tuviera un entierro adecuado. José sabía que esto lo podía meter en problemas con los soldados, pero aún así él decidió pedir permiso. José envolvió el cuerpo de Jesús en una sábana de lino y lo enterró en una tumba. José luego se fue muy triste porque Jesús había muerto. Este huevito representa la tela que fue usada por José para envolver el cuerpo de Jesús.
Ya casi estamos terminando la historia, así que abre el huevito número 11. En este huevito encontrarás una piedra. Una piedra fue puesta frente a la tumba de Jesús, pero esta piedra era mucho más grande que la piedra que tú tienes en el huevito. Era tan grande que parecía una puerta y probablemente tan pesada como un carro. Después que Jesús fue sepultado, unos soldados especiales fueron asignados para hacer guardia frente a la tumba de Jesús. Según las escrituras, hubo un gran terremoto y un ángel de Dios bajó y movió la gran piedra y se sentó sobre ella. Esos soldados que pusieron para vigilar la tumba de Jesús no eran ningún rival para el ángel de Dios. Solo fue necesario un ángel para quitar la piedra. Los guardias tuvieron tanto miedo que se desmayaron. Este huevito representa la piedra que pusieron frente a la tumba de Jesús. El huevito número 12 que tiene dentro, mi huevito favorito. ¿No tiene nada? ¿Cómo va a ser? Bueno, cuando dos mujeres llegaron a la tumba de Jesús, ellas también se sorprendieron como tú y como yo. La pesada piedra había sido rodada y la tumba estaba vacía. El cuerpo de Jesús no estaba allí. Bueno, un ángel les dijo, Él ha resucitado, Jesús regresó a la vida. Esta fue la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos durante la cena especial que tuvieron unos días antes, de que Él iba a morir, pero que volvería a vivir para mostrarles a quienes creían en Él que también ellos vivirían para siempre. Esta es la historia de la Pascua y es una historia verdadera. Espero que te haya gustado.